Bien, ahora sí, saludo formal, bienvenidas, bienvenidos a aquellos que están llegando, que se van conectando. Bueno, contaba un poquito del tema del material que por ahí vieron muchos videos que mandé. Es todo complementario, ustedes tienen que leer la ficha de lectura despacito, ¿sí? Acuérdense, más o menos tenemos 4 o 5 clases, o sea, un mes para trabajar con ese material. Tal vez pueda mandar otro material, lo mismo que otros docentes, luego, ¿sí? Que consideren pertinente, digamos, para la bibliografía. eh, Así que bueno, pero la idea es trabajarlos despacito, ¿sí? No apurarse, porque hay muchos conceptos y términos que tal vez sean nuevos, entonces bueno, vamos a ir frenando ahí. Bien, bueno, ahí vamos admitiendo. Bueno, yo la presentación más o menos la hice, que fue la semana pasada, ¿sí? Y hoy ya comenzamos directamente con el tema de las clases, ¿sí? Eh, Este es el campo de, como yo nombraba, lo que es PCI, de la psicología, y hay, bueno, psicologías sociales que son más del lado conservadoras, que han quedado tal vez con esa metodología grupal de coordinación de grupos, y psicologías sociales que van a la práctica, a la intervención, como es en el caso de nuestra escuela, ¿sí? Que básicamente tenemos una orientación en salud mental, discapacidad, emergencias psicosociales. ¿Sí? Buenas tardes, Patricia, bienvenida y bienvenidas a las demás. Eh, y la psicología social clínica, ¿no? En esa parte clínica que le va a permitir a ustedes en algún momento, luego de terminar, de cursar, poder abrir también sus consultorios. Tengo una buena noticia para aquellos y aquellas compañeras que han luchado por la ley en Santa Cruz. Bienvenida, Silvia. En Santa Cruz ya es oficial el tema de la legalización, ¿sí? O sea, que ya hay una matrícula. Si bien nosotros no estamos en búsqueda de la matrícula, bueno, como tenemos este formato de escuela, se puede hacer acreditación de saberes luego, y ustedes también, el día que en Buenos Aires ya esté el tema de matriculación, se van a poder matricular, ¿sí? Sin ningún problema, por la estructura de los módulos. Bueno, yo le dije a Trini que ya mande el plan de estudios, el programa de primer año. Si alguien Ujú. luego desea todo el programa, o sea, de segundo, del tercero y posgrado, también se lo enviamos porque está todo hecho, ¿sí? Calculen que son 6 módulos por año, en donde ustedes van a tener, no se los mando todo porque si no es un lío, por ahí se confunden, en donde van a tener títulos intermedios que también son privados, lo cual no significa, como decía, hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Y ojalá pudiesen ustedes armar a fin de año ya un propio centro, por ejemplo, en primeros auxilios psicológicos, de donde estén, ¿no? En los lugares donde estén, porque verdaderamente con las crisis que estamos viviendo a nivel país, vemos que estos lugares inexistentes, que son hiatos del Estado, hiatos institucionales, nosotros queremos que ustedes armen estos proyectos autogestivos o tal vez mandados a los municipios, como ya hay algunos que están funcionando, para que vean también la realidad de que sí hay trabajo, de que sí la gente necesita de este nuevo enfoque de la psicología social clínica, ¿sí? Y estamos muy contentos con ello, o sea, si bien trabajamos primeramente como un voluntariado, luego esto por supuesto que tiene su valor, ¿no? Lo mismo que en la psicología social clínica, lo que es la asistencia. Pero en la asistencia, o por ejemplo en la intervención en crisis, trabajando con intentos de suicidio, cutting, bulimia, anorexia, consumo problemático, ya tenemos una demanda muy, pero muy grande, porque los psicólogos sociales y psicólogas sociales comprendemos que tenemos una base epistemológica muy fuerte, e inclusive más que cualquier psicólogo que trate de, hablando de tratamientos y terapias, ¿sí? Así que bueno, de esto nos vamos a ir enterando de a poquito, ustedes de a poquito se van a ir, digamos, empapando de todo lo que es la psicología social. Bueno, comencemos un poquitito con la introducción. ¿Desde dónde sale la psicología? Yo hablaba en esa presentación.
¿sí? Bueno, gracias, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, Sarita es profe, es docente con nosotros, ¿sí? Eh, de nuestra escuela. En algún momento ya la van a ir conociendo. Ella también hace arte terapia, psicodrama, anda ahí con los payas que yo les comentaba la semana pasada. Así que bueno, es una luchadora de la vida. Y bueno, en realidad el equipo docente está armado por muy buenos profesionales y variados. Tenemos psicoanalistas, psicólogos y psicólogas sociales que han terminado en nuestra escuela, profes en discapacidad, qué sé yo, por ejemplo, Trini, que es profe en discapacidad intelectual y además es interventora internacional en crisis. Eh, y bueno, por eso digo, tenemos una amplitud epistemológica. Tal vez hasta más diferente de lo cerrado que es la universidad, por ejemplo, de aquí, del Nacional de La Plata, en donde muchos de nosotros hemos pasado, ¿sí? Bien, mandarle saludos a Sarita, que no le escribí hoy. Bien, entonces, este campo de la psicología, del mundo PCI, ¿sí? Que yo decía, bueno, significa en realidad cuando uno pone una definición, trata como el estudio de la conducta o estudio del comportamiento, pero también, si vamos al griego antiguo, es el estudio de las almas, ¿sí? El estudio de las almas, esa alma que en el último suspiro, por eso es la simbolización, digamos, como ese símbolo con brazos abiertos del último aliento, y todo eso no queda simplemente en una metáfora, sino que el simbolismo representa significantes, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo por qué ese último aliento y por qué nosotros no tenemos ese supuesto saber, sino que el saber está en aquel que viene como asistido, que viene a buscar una ayuda, que muchas veces piensa que la solución la tenemos nosotros. No, nosotros somos organizadores, orientamos, acompañamos, justamente para que ellos, para que estas personas puedan encontrar herramientas, técnicas, instrumentaciones para sobrepasar ese momento, ¿ok? Más o menos es esta nuestra función. Fíjense cómo la cuestión va cambiando. Voy a tomar un ejemplo en términos de salud y enfermedad, que luego lo vamos a ir viendo. Siempre la separación, o sea, de la filosofía a lo que fue la psicología, que recién se va a realizar en el siglo XIX, ¿sí? Pero ya Platón, en el año 427 a.C., hablaba de una naturaleza, ¿sí? Hablaba de la realidad del alma, pero como natural, ¿no? Hay un autor que llama mucho la atención, que es Hipócrates, que le dan, digamos, el don del creador de la medicina, en donde de una o de otra manera, ya estoy en el 490, o sea, en el siglo V, hace la teoría biológica de los humores, que no tiene que ver con el chiste, sino que tiene que ver, digamos, con eh, todos los fluidos que nosotros tenemos y va a hablar de cuatro posibilidades, ¿no? de fluido. Y siempre, fíjense que la psicología, y esto es lo que el paradigma que nosotros ponemos, ¿no? Como en una ruptura, trata de hablar del equilibrio. Siempre es el equilibrio. Ahora, el problema es que cuando salimos a la calle, el equilibrio deja de existir. Son más las situaciones que desencadenan desequilibrio que equilibrio. Y además, una modificación que yo llevo haciendo hace mucho tiempo, que uno esté equilibrado, ¿no? En las áreas, por ejemplo, no implica necesariamente que tenga salud. ¿Sí? O que el acto que está haciendo, o que piensa, o que siente, sea en esa unificación, sea saludable. Miren, vamos a entrar en un ejemplo. Si yo pienso, o sea, uno quisiese, ¿no? Tener sus pensamientos, sus sentires y sus acciones como en un grado de equilibrio. ¿Vieron como en el yoga, no? Entonces, bueno, de aquí también Hipócrates va a decir, por ejemplo, que tenemos, ¿sí? Cuatro fluidos y lo relaciona con lo que en esa época, luego, un poquito más tarde, se va a llamar personalidad. Él le llamaba temperamento. Entonces dice, tenemos un fluido de color, ¿sí? Muy rojo, que es sanguíneo, con lo cual habla
básicamente de lo vital, la flema, ¿sí? Que, bueno, son personas, digamos, con la flema que de alguna manera implican que vienen más atrasados o tal vez más pensativos, ¿sí? La bilis amarilla, que son personas que eran coléricas, ¿no? Con un enojo que no podían controlar, ahí están hablando de emociones, y la bilis negra que habla de un pasaje ya de la depresión a la melancolía. Claro que todo esto con el tiempo va evolucionando. Eh, pero bueno, de alguna manera siempre se busca el equilibrio, ¿no? Ya para más adelante, para lo que es para nosotros ya la psicología social, se piensa en un estado de alquimia, es decir, ¿no? En tres áreas. Presten atención a esto que después los vamos a ir viendo. El área uno del pensar, ¿sí? La mente. El área 2 del sentir, el cuerpo, ¿sí? Y el área 3 de la relación con el medio, nuestras acciones, ¿no? Para con el medio. Siempre se tira a la idea de estar en equilibrio. Yo a esto le voy a agregar una cuarta área que ya las nombro ahora, después vamos a ir desarrollando, que es para mí el área más importante, ¿no? Todas son importantes, pero digo, como para ver si hay verdaderamente un significante, a partir de las lecturas de Lacan, por ejemplo, podemos decir que hay una cuarta área que es el área del lenguaje, del discurso. ¿Qué es lo que dice? Por eso, ¿qué es lo que dice la persona, ¿no? En este discurso cuando viene de una u otra manera a buscar una ayuda, a ser asistido. Ahora, siempre se habló de un equilibrio y aquí hay una complicación, porque por ejemplo, si nosotros tomamos, vamos a lo máximo ejemplo, una persona, un pedófilo, ¿sí? Una persona con pedofilia. Lo que piensa es justamente que es un pensamiento cruel, ¿no? De estar con un niño, con una niña. Lo que siente es que verdaderamente, si pasa del principio del placer, que va a tener, que nosotros lo vamos a hacer en el módulo de psicoanálisis, es decir, todo lo que pueda hacer y todo lo que pueda sentir como placentero, deja de sentir placer para pasar al principio del goce. Fíjense cómo yo voy a ir utilizando de poquito, por eso les digo que me frenen, porque sé que puedo irme a cualquier lado. El tema no es irse, sino irse y volver, ¿no? Eso está costando. Entonces, fíjense qué pasa con el goce. En la sociedad siempre te enseñan, dale, tenés que gozar. Ahora, el goce, no hay goce sin que no sea el sufrimiento del cuerpo. Vos cuando gozás, ¿sí? Es la máxima expresión, podríamos decir, del placer, pero que ya no te da placer. Es como sucede en el consumo problemático al pasaje, ¿sí? De la adicción. Ya eso no te llena. Pero hay un sufrimiento casi siempre del propio cuerpo, pero en el ejemplo que estoy dando de la pedofilia es del cuerpo del otro. ¿Sí? Fíjense. Ujú. Entonces, pienso en ideas que uno lo va a tomar como negativo, pero la persona lo va a tomar como positivo, por ejemplo, estar con niños y niñas, ¿sí? Y sentir en el sufrimiento del otro un goce, ¿no? Hay como un concepto también, el de plus, ¿no? Plusvalía. Hay algo que paga viendo sufrir al otro. ¿Ven cómo entramos en el terreno de la psicopatía, si ustedes quieren? Por lo Ujú. tanto, el área del discurso tiene que ver con todo un mecanismo de manipulación. Es decir, hoy te doy un caramelo, mañana te doy un chupetín, todo para ese acercamiento. Ahí las áreas, ¿no? Fíjense cómo se unen. Y por ejemplo, terminando en la cuarta área o en la tercera área, ya nombrada por Pichon Rivière, que es de las acciones, cometer lo que debe cometer. Entonces, yo lo que planteo es una psicología que a veces sí está bien encontrar el equilibrio, pero a veces que uno hable de equilibrio no significa que tenga salud mental. Vamos hasta ahí. Empezamos bravo, no como esta primera clase teórica, pero se comprende, ¿no? Porque uno trata de buscar el equilibrio. Otra de las cuestiones que quiero nombrar antes de seguir con los autores, y ustedes lean la ficha de lectura, guíense por eso, por la ficha de lectura. Hoy vamos a hablar un poquitito de Pichón, ¿no? ¿Quién era Pichón? ¿Por qué nosotros somos todos pichonianos? ¿Por qué se convierte en una gran figura?
Pero no obstante, para ustedes cuando lean se van a encontrar con algunas palabras y algunos, más que palabras, son términos y conceptos que de una u otra manera ustedes ya deben de ser críticos. Por eso uno de los grandes textos que después se hace con Ana Quiroga es crítica de la vida cotidiana, ¿sí? Y pensar también, de paso, que la vida no puede ser por pasajes, no puede ser por etapas. Por eso, si alguien vio el dibujo de lo que es la espiral dialéctica, bueno, es una espiral que te marca esto, ¿no? Una espiral que puede estar arriba, en el medio, abajo y volver. En este sentido, siento mucho defraudar a las personas que hablan de sanación, pero la sanación es divina, ¿sí? Miren lo que digo, la sanación es divina. En la salud mental no podemos hablar de sanación ni de curación para toda la vida. Siempre vamos a hablar de recuperación, de un proceso de elaboración. Por supuesto que pueden salir resilientes, que después vamos a volver a este término, pero todo lo vivido, todas las experiencias, crisis, traumas, conflictivas, van a quedar como un tatuaje para toda la vida. Y entonces, en cualquier momento, cualquier situación que sea parecida, vamos a decir, para no decir semejante, puede hacer una regresión. Es importante, muy importante, esta manera de pensar. Porque fíjense qué es lo que sucede, ¿no? Sobre todo se lo digo a los grupos de intervención en crisis. Uno piensa que la crisis en realidad es negativa, y estás en crisis, ¿no? Y te tiran como lo negativo. Pero en realidad si nosotros tenemos un análisis crítico del término, necesitamos muchas veces pasar por alguna crisis, ¿sí? Para poder apropiarnos instrumentalmente de ciertas herramientas para sobrepasarla y para salir resiliente. Es decir, la resiliencia no tiene que ver con la resiliencia o ser resiliente como se usa en la física o la química, es en el pasaje de estado, por ejemplo, de un líquido a un sólido por cierto grado de temperatura y del sólido nuevamente al líquido, ¿no? Que se vuelve hacia atrás. La resiliencia en psicología social tiene que ver con pasar esa crisis, primero visualizarla, luego encontrar instrumentaciones para pasarla y salir fortalecido para la próxima crisis que vaya a venir. ¿Se va comprendiendo más o menos? Entonces, voy tocando estos temas porque la resiliencia es precisamente el término de salud que va a usar Pichon Rivière. Es la adaptación activa. Porque uno podría adaptarse a cualquier situación. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, pero ya no serían estudiantes, sino como alumnos, y yo como el docente. Y en esa relación hay una asimetría, como se vino haciendo en toda la educación bancaria, ¿no? Una asimetría que está dada por el poder del saber. Sin embargo, nuestras clases son referenciales y cada uno de ustedes, lo que vayan opinando, tiene su valor. Por eso le llamamos enseñaje. Aprendemos todos de todos por las experiencias, ¿sí? Vividas. Y la resiliencia, entonces, en psicología, no tiene que ver con la resiliencia, por ejemplo, que se denomina en física o en química, ni en biología, sino que tiene que ver con esta posibilidad de poder ir, ¿sí? De poder ir aprendiendo. Fíjense ese aprender que marco con una H en el medio, que no es lo mismo que aprendizaje. El aprendizaje, que significa apropiarse instrumentalmente de herramientas para el cambio, para mi cambio personal y para el cambio con el medio. Vamos bien hasta ahí. No lo he mareado todavía. Bien. A ver, vamos a revisar un poquitito el teléfono, porque por ahí hay gente que no puede entrar. Bien, lo tenía. Bueno, muchísimos. Eh, Ustedes escriben ahí por el grupo que el link es ese y que todos tenemos que entrar por ahí. Eh, Al menos que tengan mala conectividad, pero bueno, el link es único y para la segunda parte también. Entonces, bueno, va más allá de la teoría del equilibrio, ¿no?
En el año 320 antes de Cristo, ¿sí? Aparece también un filósofo, porque estamos hablando más que nada de la filosofía, que es Aristóteles, y dice, bueno, el hombre cuando nace, el hombre como Homo sapiens, digo, ¿no? Nace como una tabula rasa, es decir, como una hoja en blanco, podríamos decir, ¿no? Que las experiencias le van dando alguna significación, ¿no? Le decía significación, lo digo yo como lacaniano también, ¿no? Eh, Sin embargo, Esto se podría, discúlpame, esto sí, que nombraste de la resiliencia se podría también llevar al plano de los duelos, ¿no? De cómo uno va tramitando esos duelos. exacto. Bueno, nos adelantaríamos muchísimo para poder hablar de los duelos y por Bien. qué yo puedo afirmar que los duelos no se tratan de etapas, porque las etapas son segmentarias, es decir, primero una cosa, después otra, no. Primero que Mm. la teoría, esta teoría que se hizo en los años 70, ¿sí? De Kübler-Ross, que ustedes seguramente la han leído en algún lado, que uno empieza por la negación, luego por la ira, negociación, ¿sí? Depresión, y entonces ahí hay una aceptación. Sin embargo, eso está dado por etapa. Bueno, ya dentro de poquito no les quiero prometer nada porque en realidad tenemos tantas cosas que hacer y bueno, todo depende de la editorial, cuando sale el libro que tiene que ver con esta resignificación de etapas a fases. Es decir, hoy estoy bien. Primero, para que haya una negación, tiene que haber un existente, ¿sí? Ujú. Porque la negación para nosotros es un mecanismo de defensa. ¿Y a qué nos negamos? Bueno, tal vez a la crisis que nos da el saber que esa persona, por ejemplo, no va a estar más. En ese momento no va a estar más ni físicamente, ni en vínculo, ni nada. Luego vamos a ver que hay una revinculación, ¿sí? Con la persona. No estará físicamente, pero bueno, van a quedar sus recuerdos memorables. Y está muy bien lo que vos decís, pero no se puede pensar segmentariamente, ¿no? Como si fuese una pirámide con piso. Ah, bueno, ahora ya acepté. Porque a vos te puede tocar un domingo y estar triste de nuevo y volver, ¿no? Como todos volvemos a decir, uy, no lo puedo creer que ya no estés. ¿Se entiende? Claro, Entonces, totalmente. Esto depende de la subjetividad de cada persona y cómo claro, tramite este proceso de duelo. Lo que exacto. pasa que también está, digamos, el duelo patológico y un duelo, digamos, entre comillas, esperado. A ver, en realidad no sé si hay un duelo esperado, pero sí te puedo decir que hay un duelo, ¿sí? Que lo sacamos del término de normalidad. Porque si el duelo es normal, no nos da hincapié a nosotros para que acompañemos en el duelo. Porque es normal que una persona de 98 se muera, de 98 años digo, y es esperable. Es esperable hasta que es inesperable, porque toda muerte es inesperable. Ujú. Es complejo el tema que después vamos a ir viendo, pero para que vayan entendiendo ustedes por qué nuestra vida, y planteamos en la crítica la vida cotidiana, es espiralada. Entonces, hoy estoy bien y dentro de 5 minutos puedo estar mal. Sobre todo cuando estamos acompañados por las redes sociales, por ahí te toca un domingo con lluvia y estás ahí, ¡tum! Y te suena el teléfono un recuerdo de Facebook. Y ahí te partió por la mitad y volvés de nuevo. ¿Qué sería? Volver a la etapa uno, ¿no? Todas estas teorías yo la fui haciendo en relación a la pandemia, ¿no? Que decían, estamos en la fase 4 listo, salimos todos y por allá Albertito decía fase uno otra vez adentro, ¿no? Y entonces, bueno, comencé a ver también la vida y la teoría, que en realidad no es así, porque nosotros no le podemos prometer a la persona que cuando llega a aceptar que la otra persona o lo que ha perdido, por ejemplo, con la gente de Bahía Blanca, ya mañana vamos a solucionar el tema. No podemos hacer esa falsa promesa porque termina en una frustración, ¿de acuerdo? O sea, la persona primero niega porque está en crisis. Cuando yo digo está en crisis, básicamente está en una fragmentación yoica en donde pierde todo sentido la temporalidad. Presente, pasado y futuro están entremezclados. Entonces la persona se siente alienada, es decir, extranjero de su propio mundo. Y ahí es donde entramos nosotros como organizadores y con la posibilidad de poder acompañar. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Quiere decir que no solamente en el duelo
todo aquello que se ha pensado como etapas y estadios, e inclusive Freud cuando usa la palabra de fases, la marca cronológicamente, por ejemplo, ya lo vamos a ver, ¿no? Por eso no me quiero adelantar tanto, pero de 0 a 2 años una fase oral, ¿no? Hablando de psicosexualidad, de 2 a 4 una fase anal, entonces ahí te pone de 3 a 5, siempre están las edades cronológicas. Y muchas veces esas edades cronológicas como significante tapan otras edades, por ejemplo, la edad social, dónde vivís, la contextualización, ¿no? ¿En qué crees? ¿Qué es el sujeto? Bien, entonces, bueno, para que vayan viendo, wow, cómo pasó el tiempo, ya nos quedan 10 minutos, los últimos días del primero, y no hicimos nada todavía. Bueno, para que vayan analizando esta cuestión, que al abrir una puerta y salir afuera, lo que vos encontrás son crisis. Pero la crisis tampoco debe de tomarse como negativa, ¿sí? O sea, en un primer momento vos la tomás como negativa, uy, estoy en crisis, no sé qué hacer, pero tal vez esa crisis sea positiva para poder sobrepasarla y hacer ese aprendizaje. Por lo tanto, todas las etapas que yo nombré del duelo, están resignificadas hoy en día, ¿sí? Y esto lo pude llevar a Nación y lo pude llevar, bueno, a México y a todos lados, y fue una aceptación divina por parte de ellos, porque verdaderamente se necesita resignificar la teoría. No quiere decir que sea abandono, sino una deconstrucción de las teorías y una adaptación a los tiempos modernos y posmodernos que nos atraviesan y que vivimos. ¿De acuerdo? Por eso la psicología social clínica aparece como una novedad, que uno dice, por un lado es un éxito y por el otro lado también recibimos los ataques. Y bienvenidos sean, porque ello nos hace pensar en todas estas teorías, es decir, somos un poco psicoanalistas, un poco gestálticos, cognitivo-conductuales, porque tenemos una base muy fuerte de varias opciones dentro de la psicología. Estudiamos filosofía, sociología, antropología social y cultural. En cambio, cuando uno va a una universidad que de alguna manera te encierra en ese cuadradito, vos salís psicoanalista freudiano o psicoanalista lacaniano, ¿sí? Freudiano en el mejor de los casos para que haya tal vez una cercanía a la comunicación. Y en algunos otros lugares y provincias, sé que ustedes son de distintos lugares, está la posibilidad de ser cognitivo-conductual, pero solamente eso. La idea es que nosotros podamos atravesar todos los módulos aprendiendo de todas las herramientas, inclusive de arte terapia, psicodrama y más herramientas que tenemos terapéuticas, porque hay miles, ¿no? Y por lo menos plantearnos estas cuestiones ahí. Bueno, vamos a Aristóteles, ¿no? Él hablaba de las experiencias de vida, pero sin embargo no había una delimitación clara, digamos, de ser hijo de Dios, ¿no? Era una teoría religiosa, es decir, que el alma, básicamente, el alma era producto de alguien divino y la vida es un plan de Dios. Esto en lo que va a ser el Renacimiento, ya voy por el siglo, ¿sí? 15, 1400, 14, 15, finales del 14, también hay una vuelta a lo natural, ¿sí? Y una vuelta a Dios. Con lo cual se comienza a complicar, porque todo lo que Hipócrates marcaba o iba haciendo como demostración en la medicina, se comienza a cortar. Por ejemplo, no abrir más cuerpos para un estudio, porque bueno, justamente iba en contra de lo religioso, ¿sí? Esta es la época del Renacimiento. Así que hay como un parate y una regresión, podríamos decir, a épocas más filosóficas, ¿no? Como la de Aristóteles. Recién en el siglo XVI, o sea, luego, ¿no? De 1500, siglo XVII, ahí se comienza a hablar de lo empírico. Lo empírico tiene que ver directamente, justamente, ¿no? Y en este paralelismo, directamente observable, que se puede comprobar. Aquello que no se puede comprobar no existe. Fíjense que es una teoría totalmente opuesta a la teoría de Dios, ¿no? Por lo menos en el monoteísmo, podemos decir. Y ahí aparece un filósofo que es Descartes, seguramente lo vieron en la secundaria o en algún lado, Descartes. Yo voy a descartar a Descartes, una cuestión así. Miren, él decía que una famosa frase, a ver si se acuerdan, que dice, pienso, luego existo. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan de esa frase? O sea, pienso y luego existo. Y ahí también hay un impulso del alma, ¿sí?
Y en este pensar, lógicamente, para como predominio lo cognitivo, ¿no? Lo intelectual, que después de alguna o de otra manera lo va a tomar ya a partir de 1950 Piaget, Vygotsky y todos los que hacen la psicología evolutiva o epistemología genética, que no tiene que ver con la genética en sí, sino que tiene que ver con la génesis de la inteligencia. Por eso aquí hay una diferencia conceptual. Una cosa es hablar de la genética en la medicina, que tiene que ver con la cadena de ADN, ARN, cromosómica y demás, y otra cosa es hablar de la psicología genética, que habla de la génesis, o sea, del inicio, a partir del nacimiento, como dice Piaget, ¿no? ¿Dónde nace la inteligencia? Entonces, bueno, Piaget va a decir, ya por 1950, que cuando un humano, un niño, una niña nacen, lo único que trae consigo son reflejos, mecanismos complejos de reflejos que se van a ir complejizando con la experiencia y van a ir desapareciendo o se van a transformar en esquemas de acción. Despacito, despacito. Eh, bueno, yo decía, ¿por qué voy a descartar a Descartes? ¿Sí? Una cuestión que no es pensar luego existo, porque desde Pichon Rivière nosotros decimos, también siento y soy, también hago y soy. ¿Sí? Entonces, bueno, y cuando hago y cuando soy, puedo decir que pienso quién soy. Entonces, es toda una lógica que va más allá del modustone, ¿no? O sea, digo, de la lógica formal que nos enseñan en la universidad, porque aquí no es que todos los hombres son mortales, Juan es mortal, por lo tanto Juan va a morir. Esa es la lógica, ¿no? Pero nosotros tenemos una lógica que es distinto. Por ejemplo, una lógica del espejo que niega hasta la propia identidad, porque yo puedo decir, que yo soy lo que soy porque no soy otro. O sea, voy a ponerme de nombre A. Yo soy A porque no soy B. A la vez, B es B porque no es C. Por lo tanto, yo soy A porque no soy C. A ver, no los quiero marear en esta clase que es como la primera. Pero ¿qué pasa cuando me miro al espejo? ¿Verdaderamente yo soy A? ¿Ustedes son lo que dicen que son? ¿Son lo que han construido ustedes? ¿Son lo que quisieran lograr? Y ahí Lacan nos trae una problemática bárbara. ¿Soy producto de mi pasado? ¿Estoy feliz por las identificaciones, por la familia que tengo? ¿Quisiera ser algo más? Y ahí se arma un lío, porque quiere decir que A tampoco es A. Bueno, nos fuimos un poquitito. Pero bueno, para que vayan conociendo cómo es el asunto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos alguna cuestión de conflictiva de identidad, y no estoy hablando solamente de género, una conflictiva de identidad, sobre todo en la adolescencia, que, por ejemplo, en la anorexia, en la bulimia o en un consumo problemático, cuando me miro al espejo, digo, ¿soy esto? ¿Verdaderamente soy esto? ¿O quiero ser otra cosa? Y ahí vienen, bueno, otros modelos de identificación, por eso tan importante que es la deconstrucción de la identidad, para poder pararse y decir, bueno, ¿soy esto o no lo soy? ¿En búsqueda de qué voy a ir? El 100% de las personas que vienen a consultarnos, además que vienen ya con muchos tratamientos, terapia fallida, porque acá se cruza, nosotros trabajamos en la prevención, no trabajamos con diagnóstico, nosotros no evaluamos, no interpretamos ni damos diagnóstico, pero sin embargo ya vienen con diagnósticos establecidos, ¿no? O sea, vienen con malos diagnósticos, y el 100% tiene una conflictiva de identidad. Aunque ustedes no lo crean, un ataque de pánico tiene que ver con una conflictiva de identidad, una anorexia, una bulimia, ¿sí? Un trastorno obsesivo compulsivo. No tiene que ver con las estructuras clínicas que nos han enseñado. Porque las estructuras clínicas no es que uno es neurótico, el otro es psicótico y el otro es perverso, sino que pueden ser dinámicas. Porque imaginen esto, uy, en la primera clase ya me estoy yendo mucho, ¿no? Imagínense ustedes que muchos son padres, abuelos, o tienen algún nene o nena chiquita por ahí. Y viene un loquito de esto que anda por la calle todos los días y te la secuestra, ¿no? Como pasó aquí en La Plata con el caso Kim. Y te la matan. Pero vos sos súper tranqui. ¿Cómo actuás en el momento?
si tenés la oportunidad de encontrarte con estos asesinos, por más que sean menores. Entonces, la gran mayoría puede decir, yo te mato. Y puede fácilmente salir de esa estructura de la neurosis con posibilidad de enfermarse, pero salir de la estructura de la neurosis, que sería lo más normal, para no decir normal, lo más esperable, que está muy bien lo que dice Caterina, en el sentido que ya no uso la palabra normal, porque acá, ¿qué es normal? También es una construcción social, ¿no? Y cultural, y contextual, porque tal vez lo que sea normal para mí no sea normal para vos.